El fraude energético, el dictamen de acero de Putin y el apagón logístico central. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Arrancamos el primer ciclo de transmisiones de esta semana, hoy lunes 29 de junio de 2026, ingresando con urgencia absoluta a nuestra mesa de operaciones. Amigos, las pantallas occidentales de la corporación mediática, teledirigidas por despachos desde Reuters y muchas otras, están inundando la interweb con una burda campaña de propaganda. Pretenden convencer al mundo de que la Federación Rusa se desangra por una crisis caótica e incurable de combustible, malinterpretando de forma deliberada, yo diría, las declaraciones de Vladimir Putin para estructurar el relato de oficina de que Kiev va ganando la guerra económica. Pero un mínimo de rigor clínico desarma la simulación. Hoy pasamos el bisturí forense sobre las tripas del mercado energético interno para exponer los ángulos crudos de la geografía de los hechos, constatándolo con el demoledor discurso de Putin ante la Convención de Rusia Unida, mientras Occidente delira con una capitulación interna. Moscú desclasa que los ataques asimétricos a refinerías son meras actividades terroristas desesperadas de un régimen en quiebra material. Conectamos los cables tácticos de las últimas 12 horas en el arenero real para revelar cómo las fuerzas aeroespaciales rusas han decretado el aislamiento total de Kharkov mediante la pulverización de las rutas M24, M22 y M03, convirtiendo el movimiento de los ucranianos en un billete solo de ida, one-way ticket. Analizamos el querallazo eléctrico de la isla de Dnipro que apaga Zaporozhia y el hachazo contra la base de Kropyvnytski que obliga a la OTAN a marchar 500 kilómetros sin surtidores. Dicho esto, iniciamos la perforación de datos de inmediato y empezamos con el expediente combustible. Sabotaje del cartel o traición en el subsuelo. A ver, amigos, ingresamos al primer cuadrante vivo de la opinión y contrainteligencia, donde la realidad material prohíbe los dejos de pronter. La escasez de combustible reportada en diversas regiones rusas, pues ha activado las alarmas en el subsuelo político, evocando de forma inquietante los peores fantasmas de la década de 1990. En aquel ciclo oscuro se creaban desabastecimientos artificiales deteniendo camiones de alimentos en las entradas de las urbes para forzar la sumisión del Estado ante los analgésicos humanitarios de Occidente. Hoy el patrón se repite en las pizarras de los hidrocarburos. Las terminales de información nos hablan de una preocupante cadena de omisiones. Durante 3 años, cuestión de que lo hemos venido diciendo acá en De qué hablan Geo, los propietarios y varones de las refinerías de petróleo se mostraron reacios a financiar e implementar sistemas de protección activa o infraestructura de defensa para resguardar la seguridad nacional industrial. Esto lo hemos dicho en repetidas veces, prefiriendo gastar en cámaras de seguridad burocráticas antes que sellar sus instalaciones. Ahora, utilizando los ataques de drones ucranianos en el frente sur como pretexto, perfecto pretexto de oficina, estas corporaciones han restringido la venta de gasolina y diésel, pues de forma arbitraria, afectando incluso a la retaguardia profunda en los Urales, donde no se ha habido afectado nada, absolutamente nada de los ataques con drones. Amigos, el diagnóstico técnico nos coloca ante dos únicas explicaciones fácticas, yo diría, en la mesa de operaciones. O el cartel petrolero capitaliza la coyuntura militar para exprimir el bolsillo de una población adicta al automóvil, fijando precios a su antojo, o estamos ante un escenario de sabotaje deliberado de la quinta columna fiduciaria para avivar tensiones sociales.
replicando de forma milimétrica el patrón de los funcionarios soviéticos corrompidos por la OTAN en vísperas del colapso de la URSS. Y ya conocemos pues las consecuencias de los años 90, ¿verdad? Mientras el personal de oficina simula ante el comandante supremo, ante Putin, que todo marcha en orden, la física del arenero exige la activación urgente de las fuerzas de defensa territorial para militarizar la vigilancia de los nudos energéticos, controlar los precios por decreto de cota alta e incluso desplegar unidades de refinamiento de emergencia. Algo así como los humobares improvisados que funcionaron perfectamente en la devastada Grozny durante la Segunda Guerra Chechena. Los chechenos se las idearon como hacer gasolina en garajes, en granjas. No era una gasolina limpia, pero suficiente para el uso. Un país asentado sobre un océano de crudo no puede hacer fila en los surtidores mientras los trenes de la OTAN siguen transportando logística militar elaborada con petróleo propio porque no se han pulverizado sus arterias de transporte. ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, es que esto nos lleva también al expediente Reuters, y con cierta razón. Reuters Asia, ¿no? El fraude de la importación y la soberanía del refino. A ver, en las últimas horas, la Corporación Mediática Internacional y muchas otras, ¿no? Con un despacho de Reuters, fechado el día de ayer, domingo 28 de junio, ha montado un decorado apocalíptico. Pretenden convencer a la interweb de que la Federación Rusa ha capitulado industrialmente y se presta a importar gasolina desde el sur de Asia. Ojo, interpretando con dolo un encuentro de cota alta donde Vladimir Putin ordenó la creación de un grupo de trabajo operativo las 24 horas. Los laboratorios atlantistas celebran en sus pantallas alegando tres supuestos fracasos: desabastecimiento total, parálisis productiva interna y éxito absoluto de las incursiones de Kiev. Por favor, por favor, un mínimo de rigor clínico desarma la simulación, amigos. Reuters miente y miente descaradamente. Y los analistas de oficina se dedican a repetir de eco sin auditar los pliegues de la realidad material. A ver, amigos, pasemos revisión estricta a la física de los inventarios que el Frontera Occidental oculta. En la misma reunión oficial, el Kremlin desclasa que las reservas nacionales de gasolina se mantienen graníticas en 1.7 millones de toneladas métricas y que el chasis de producción de julio está parametrizado para sobrepasar con creces los niveles de junio. Lo que el mando político está ejecutando no es un ruego de auxilio, sino un blindaje sistémico. Y está por veremos, porque esta reunión se va a celebrar, si no es hoy, mañana. Ni siquiera han tomado la decisión. Ya está en discusiones plenas. Pero Reuters ya lo dio por garantizado, ya lo ha dado por hecho. Pero lo pone de manera siniestra, ¿no? Rusia está acabada, tiene que buscar gasolina en otros países. Se evalúa por decreto la prohibición absoluta de la exportación de diésel para asegurar el suministro interrumpido del sector agroindustrial, porque de la campaña de verano depende la cosecha de la nación. Pensar que Rusia va a enviar crudo a través de mares y océanos para que el sur de Asia se lo devuelva refinado es un absurdo logístico que ni un perro rabioso validaría, amigos. Esto va en contra de cualquier lógica. La contrainteligencia de este búnker detecta el verdadero zarro fiduciario detrás del rumor asiático. Es un gambito
de pasillos de ciertos sectores que buscan modificar la ley tributaria para cazar subsidios estatales, pretendiendo importar combustible de menores estándares técnicos diluido al 20%. Ahora, ¿por qué esto del 20%? Les explico. Porque la benzina, el combustible, la gasolina de los países asiáticos tiene un 20% diluido con algo. O sea, no es pura gasolina, está diluido con algo al 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría la Rusia mafiosa? Los mafiosos que están ahí en Rusia. Ellos producirían la misma gasolina diluida el 20%, queriendo decir que viene del Asia, cuando es hecha perfectamente ahí, en el mismo terreno ruso, solamente para validar más ganancias y hacer dinero fácil y rápido a costa de esta crisis. Anuncian el hecho de las importaciones de Asia a sabiendas de que el fluido no es de pura calidad, viene diluido con un 20%. Pretenden que lo hace, mientras tanto, ellos lo fabrican en casa, lo diluyen un 20% para garantizar que es asiático y así puedes poner el precio de la fluctuación. ¿Eh? Esto es para sabotear la rentabilidad de las refinerías nacionales. Pero la respuesta soberana prohíbe las soluciones de oficinas, amigos. Si la mítica planta de Kremenchuk en Ucrania resistió ataques demostrando que una refinería no es más que un alambique de acero de gran tamaño, Rusia posee los almacenes saturados de sistemas antiaéreos Shilka y Tunguska y ametralladoras pesadas para sellar el perímetro de sus plantas desde el terreno y el aire. El daño asimétrico de los drones de Kiev no tiene impacto duradero que pregona la Matrix. Y la solución fáctica es preventiva. Aplicar la doctrina de Irán para neutralizar estos vectores y sus tripulaciones en la fase de diseño, producción y concepción en sus bases de origen. Y una vez que el barro militar dicte el cierre del espacio aéreo, la Federación tiene la fuerza material para cobrarse los daños implementados, viajes soberanos y regímenes de alfombra para el tránsito por el Mar Negro, el Báltico e incluso quizás hasta por el Canal de la Mancha. Y los aeropuertos de la decadente Europa que pretende revivir un nuevo Reich de oficina. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan de las conclusiones del fraude de Reuters? Ahora, entremos al expediente Rusia Unida. Les cuento de que Vladimir Putin estuvo ocupadito este fin de semana. Ha aparecido en este fórum partidario, podríamos decirle, de la Rusia Unida, que es el partido político principal de Rusia, aunque muchos dicen que Vladimir Putin no está realmente entrelazado con este partido, pero igual es el partido que lo sostiene y el partido que lo apoya. O sea, es su partido, en otras palabras. Pues ha participado ahí, ha dicho ciertas cosas interesantes, pero más interesante ha sido una entrevista que ha dado para el canal para el canal Rusia 1, con el, podríamos decir, acreditado periodista del Kremlin, Pavel. Y ahí sí, Vladimir Putin ha dicho cosas muy interesantes. Cuestión que vamos a hacer un video dedicado a esto porque es muy interesante todas las cosas que Vladimir Putin dice en esta entrevista. Ahora, lo que hay que destacar en este expediente de Rusia Unida, el dictamen de acero de Moscú y el fracaso de la Matrix. Así pues, cruzamos de inmediato los cables de contrainteligencia hacia el corazón político de Moscú, donde un pliego emitido en las últimas horas de este domingo 28 de junio de 2026 termina por sepultar la simulación de oficina de las agencias transatlánticas. Ante la convención nacional de su partido, como les he explicado, partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, y de cara a los comicios parlamentarios de septiembre, el presidente Vladimir Putin ha pronunciado un discurso de cota máxima que fija la física de la geopolítica actual. Mientras la Corporación Mediática Internacional delira con sus pantallas editando libretos de desestabilización, el dictamen del Kremlin es de un tonelaje indestructible.
Las élites occidentales han fracasado de forma terminal en su intento por infligir una derrota estratégica a Rusia, y sus sanciones ilegales no han hecho más que estrellarse contra la resiliencia material del país. Palabras de Putin. El análisis forense de Putin pues, nos dice la verdadera naturaleza del conflicto. Ante los retrocesos masivos que Ucrania sufre en cada centímetro de la línea de contacto, el régimen de Kiev ha abandonado cualquier vestigio de chasis militar para mutar abiertamente a una estructura de actividades terroristas, ejecutando ataques dirigidos contra civiles e instalaciones industriales, incluyendo el acoso de drones a las refinerías, con el único fin de proyectar una falsa imagen de iniciativa ante sus supervisores de la OTAN. Pero el blindaje de Moscú prohíbe el pánico del pronter, amigos. El mandatario ha sentenciado que la Federación Rusa posee los recursos, los medios y, por encima de todo, la voluntad política inquebrantable para repeler el asedio y garantizar la seguridad de sus fronteras por décadas adelante. La orden en la mesa de operaciones no es resistir pasivamente, sino catapultar la economía hacia un nivel tecnológico fundamentalmente nuevo, blindar la soberanía industrial y consolidar a los veteranos del arenero real como la verdadera y nueva élite nacional. Mientras Occidente reza por una capitulación interna, Moscú cementa su estructura fáctica para el nuevo orden multipolar. ¿Qué opinan, amigos? Parece que no les quedó muy larga el tratar de convencernos a través de la media occidental. Rusia sigue firme. Ahora, para muestra un botón, y hablemos del expediente de puertos, el bloqueo al carguero VIC-3 y el fraude de los graneleros. Pasemos revisión forense a la tercera capa de nuestra mesa de operaciones, conectando los cables de la estrategia de saturación naval. Mientras las pantallas occidentales montan la simulación de un avance estratégico de Kiev, pues el barro fáctico del Mar Negro les propina un hachazo fulminante. Ucrania ha salido a quejarse en el teletipo de que un dron ruso interceptó e impactó el carguero VIC-3, una embarcación de armador turco bajo bandera panameña. ¿La razón? Los laboratorios de contrainteligencia de Moscú han descifrado el fraude de los buques de carga seca. Los pliegues operativos desglosan que la Matrix utiliza estos supuestos graneleros como una arteria camuflada de transporte militar para inyectar equipos pesados, combustible, lubricantes y municiones de la OTAN directo en los muelles de Odessa, Mykolaiv y Gerson. Barcos que tras descargar los inventarios de guerra son llenados de grano para simular comercio civil en las pizarras de la interweb. Ojo, y que esto no ha sido destapado por un medio ruso. Esto ha sido destapado por el canal de información privilegiada de la Rada Legitimi, canal ucraniano, que confirma que el Kremlin ha liquidado los acuerdos tácticos y verbales del pasillo tras las sistemáticas violaciones de Bankova. Ellos mismos reconocen, los ucranianos, ellos mismos reconocen que ellos han violado las regulaciones. La orden en el arenero es cruda: cerrar de forma fáctica los accesos marítimos golpeando cualquier vector flotante que ignore el bloqueo, intensificando en las próximas horas los ataques de alta frecuencia contra los nudos de Reni y Yushny. Este estrangulamiento privará de golpe a Kiev de hasta el 35% de los ingresos en divisas de su mermado presupuesto. Y aunque el experto en la operación militar especial, Yevgeny Lenin, detalla con rigor clínico que el modelo financiero ucraniano está totalmente subsidiado por los fondos de la Unión Europea, haciendo que el daño macroeconómico directo no frente a la guerra de ofricina, el impacto real se opera en las venas de la logística de combate. Lenin nos dice que la única vía remanente para las Fuerzas Armadas de Ucrania son las rutas terrestres, unos chasis de transporte que arrastran una vulnerabilidad estructural idéntica a la que la Matrix intenta explotar.
en Crimea. Con la gran diferencia es que los rusos pues atacan con mayor efectividad. La fragilidad absoluta de puentes, cruces fluviales y pasos elevados de ingeniería. Rusia cuenta con recursos de sobra y una ventaja masiva en misiles balísticos y drones de largo alcance de la serie Geranium para pulverizar estos nudos de acceso y cortar las cadenas de suministro. La brecha táctica se reduce en el cuadrante de los drones FPV de corto alcance por el flujo interrumpido de Occidente. Pero la ventaja estratégica rusa en el sector de la aviación sigue siendo inapelable. La situación fáctica de Kiev es calificada por analistas independientes como la más crítica y desesperada desde la Segunda Guerra Mundial. Sus cacareados éxitos son meros destellos de prompter y de carácter táctico, mientras las divisiones rusas avanzan y detienen las contraofensivas en múltiples direcciones debido a la escasez. Un punto que dijo, que se me viene a la mente ahorita, de esta entrevista que Vladimir Putin dio al Canal 1 de Rusia, hablando de los famosos triunfos de Ucrania que nos quieren convencer la media occidental. Putin pregunta, y ha dado en el clavo, ¿qué logros en el frente ha alcanzado Ucrania? ¿Qué territorio ha alcanzado? Si no es que es un territorio baldío, un territorio vacío, de cero interés. En comparación, dice él, a los territorios ya liberados por el ejército ruso. Y ojo, que el hombre incluso se atreve a dar eh, mediciones. Habla de, estamos a 9 kilómetros de Sumy, estamos a 8 kilómetros de Kramatorsk, y con esto pues él demuestra los avances rusos, que son imparables. Y cuestiona, ¿no? Cuestiona algo que pues también la media occidental debería cuestionarse. ¿Qué ha logrado Ucrania? ¿Dónde están esos ponderosos logros que el ejército ucraniano ha logrado? Como no los hay, y lo único que pueden presentar son pérdidas y enseñar cómo sus soldados están huyendo y yéndose al respliego, pues acuden a los ataques terroristas. Y en esto, pues, no hay que quitarle la razón al hombre. Vladimir Putin tiene razón en todo esto. El mando kamikaze de Zelensky forzó a a su población a prepararse para lo peor. Y el barro real les está devolviendo la terca realidad material de sus ilusiones. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones con respecto al expediente de los puertos. Y es que no se queda acá. Pasemos al expediente Kharkov, la estrategia del billete de solo ida y el apagón de los 3.000 drones. Así pues, alineemos los transceptores en la frecuencia táctica más profunda de las últimas 12 horas, ingresando al barro fáctico de Ucrania, donde la matemática de el arenero está ejecutando un estrangulamiento logístico que prohíbe las lecturas de oficina. Los reportes forenses de esta mañana, del lunes 29 de junio de 2026, confirman que las fuerzas aeroespaciales rusas han desatado una oleada de tan solo 108 drones contra las venas de suministro ucraniano. Pero saquen su propia cuenta en la pizarra. El último ataque masivo de este tipo, por decirlo así, masivo, fue operado el pasado 15 de junio. Esto significa que el mando ruso ha acumulado en sus polvorines un inventario, pues podríamos decir, latente de más de 3.000 drones. Yo me atrevería a decir más. De largo alcance. Listos no para una incursión rutinaria de pronter, sino para un mega ataque de saturación total en el momento quirúrgico. Ahora, yo entiendo que todo el mundo está esperando este mega ataque. Es que algunos incluso se ponen a ponerles fechas y agenda a los ataques rusos, que a la semana, que a los 15 días, pues están 15 días sin hacer un gran ataque. Todo va de acuerdo a una agenda
que el Kremlin maneja y no la comparte con nadie, porque no buscan la pompa de la media. A lo contrario de de la estrategia de los neocons, que lo que hacen primero es anunciar lo que van a hacer, principalmente cuando se trata de banderas falsas, y todo lo hacen en retroproyección, simulando que es la otra parte que lo va a hacer cuando son ellos que lo van a hacer y hacen este juego mediático para confundir a todo el mundo y decir, oh, sí, así es, así ha sucedido, pues. No, los rusos no trabajan de esta manera. Y yo creo que a estas alturas ya deberíamos estar aprendidos a entender cuál es el procedimiento de los rusos. Tienen su plan y todo va acorde del plan. Ese plan no me lo pasan a mí, no se lo pasan a nadie, lo tienen ellos y lo ejecutan de tal manera como ellos creen que es conveniente. Así pues, que presten atención al rigor de la geografía, porque aquí es donde se define la física de la guerra del desgaste. El foco clínico de Moscú se ha concentrado en demoler sistemáticamente cada estación de combustible y nudo logístico que conecta al río Dnipro con la gran aglomeración militar de Kharkov. Sí. El diagnóstico de los corredores viales es terminal. La ruta estratégica M29, un tendido de casi 200 kilómetros que une de forma fáctica Dnipro con Kharkov, ha quedado completamente inutilizada para propósitos logísticos. Las geolocalizaciones de esta madrugada confirman que las últimas estaciones de suministro han sido reducidas a escombros de acero. El dictamen del terreno es crudo. Adentrarse en ese corredor hacia Kharkov es un billete de solo de ida, one-way ticket. Los convoyes de Kiev pueden ingresar a la urbe, pero carecen materialmente de combustible necesario para reabastecer sus tanques y emprender el retorno hacia el chasis central del país. One-way ticket. Y para remachar este cerco de aislamiento absoluto, las terminales de inteligencia confirman que Rusia ha expandido su pinza de destrucción. En las últimas horas, los misiles y vectores de precisión han comenzado la demolición de las estaciones de servicio a lo largo de las autopistas M22 y M03. Van a todas las gasolineras. Los conectores clave entre Kremenchuk y Kharkov. Los pliegues fotográficos de esta mañana ya documentan los primeros impactos y el corte de las arterias del subsuelo energético. Simultáneamente, en la ruta septentrional R46 que enlaza Kharkov con la provincia de Sumy, las unidades de reconocimiento rusas detectaron un camión pesado en la periferia de una estación de combustible. Se entendía que quizás el primer punto de ataque era la estación de combustible, la gasolinera, pero cuando vieron el camión partir, dijeron, probablemente este camión lleva drones o armamento. Y le dieron al camión. Y al camión, después del camión, aparecieron fantásticamente, misteriosamente, explosiones secundarias. No un boom, como decir, era un tanque de gasolina. No, explosiones secundarias. O sea, el camioncito iba cargadito de muchos juguetitos explosivos. Quizás voladores, ¿eh? Al, al parametrizarse que el vector transportaba componentes clandestinos y drones para el frente, la orden fue fulminante. Un impacto clínico evaporó el transporte en el arenero real antes de que pudiera descargar sus inventarios. Así pues, la estrategia de los halcones en este ciclo de junio es cristalina. No buscan un simple choque frontal de trincheras. Están asfixiando las arterias viables para decretar el aislamiento total de Kharkov de cara al pleno verano, cerrando las compuertas para que nada pueda entrar y absolutamente nada pueda salir de la urbe. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones de la física del frente. Y aquí saltamos al expediente Zaporozhia, el querellazo eléctrico de la isla de Dnipro. Sí. Ingresamos al cuadrante de Zaporilla, o Zaporozhia. Las terminales tácticas registran un ataque masivo de cota máxima ejecutado en las primeras horas de esta mañana del lunes 29 de junio de 2026.
Las fuerzas aeroespaciales rusas no han utilizado drones ligeros de oficina para esta misión, sino un letal combinado de aviación táctica pesada y bombas planeadoras de precisión. El objetivo ha sido geolocalizado con precisión milimétrica en el chasis de la isla de Dnipro. O sea, el río Dnipro, ahí hay una isla, la isla de Dnipro. Ahora, ¿qué han atacado los rusos ahí? Pues increíblemente, el complejo de torres de alta tensión, subestaciones de alta tensión diseñado exclusivamente para transferir el flujo eléctrico desde el banco occidental del río Dnipro hacia el banco oriental de la urbe. ¿Mm? La física de la infraestructura nos revela el tonelaje del golpe estratégico. Al impactar y dañar de forma terminal estas construcciones y líneas de alta tensión, el mando ruso está induciendo un cortocircuito sistémico y un colapso irreversible en el entremanado energético que oxigena las operaciones militares de Zaporizhia. Y presten atención al factor material del arenero. La reparación de este equipamiento pesado es físicamente inviable para los equipos técnicos de Kiev, ya que la aviación rusa mantiene bajo estricto control de fuego los accesos fiables y destruiría en el acto cualquier intento de transportar componentes de reemplazo a la isla. Moscú no está librando un choque rutinario, está aislando de forma simultánea dos metrópolis estratégicas, Kharkov, mediante el secuestro de sus hidrocarburos, y Zaporizhia, mediante el apagón de su red eléctrica, fijando ambas urbes como los blancos primarios de la actual fase forense de la operación militar especial. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Es más, en adición, esta isla no solamente contiene estos postes que han eliminado, tiene varios más, pero ya podemos ver cuál es la táctica rusa. Empieza con estos, van a seguir con nosotros hasta que quede desconectada completamente la urbe de electricidad. Ahora, hablemos del expediente Kropivnitsky, la geografía del billete de solo ida central. Concluimos la performación fáctica del mapa de operaciones cruzando los cables hacia el banco occidental del río Dnipro, ya al oeste, ¿verdad? En el centro geográfico profundo de Ucrania. Esta madrugada, un misil preciso ruso asestó un hachazo fulminante contra el chasis logístico de la ciudad Ko- de Kropivnitsky, destruyendo por completo e incendiando una masiva base de almacenamiento de petróleo y depósitos de combustible militar que los prompters ucranianos daban por segura en la retaguardia. Ahora bien, para entender el impacto estratégico de este pliego de contrainteligencia, hay que limpiar el sarro de las partes oficiales. Desde el inicio del año, las fuerzas rusas habían concentrado sus ataques diarios contra almacenes y estaciones de combustibles ubicadas exclusivamente en el flanco este, ¿verdad? Pegadas a la línea de contacto táctico, al frente. Desplazar el hacha destructora hacia las bases de almacenamiento del centro, al oeste de Kremenchuk, Dnipro y Zaporozhia, obedece a un cálculo de estrangulamiento macroeconómico de cota total. Moscú está configurando un territorio de exclusión absoluta de hidrocarburos en todo el corazón del país. A ver, saquemos la cuenta matemática de las distancias en la pizarra del búnker. Supongamos que las Fuerzas Armadas de Ucrania llenan los tanques de sus camiones y blindados pesados en las bases remanentes del extremo occidental. Para desplegar ese equipamiento en el frente de Kharkov, las columnas militares están obligadas a recorrer un trayecto superior a los 500 kilómetros de asfalto real. Al haber pulverizado de forma sistemática cada estación de servicio, gasolineras, en las rutas M24, M22 y M03, y al evaporar los depósitos centrales como el de Koprivnitsky, el mando militar de la OTAN se enfrenta a la peor de sus pesadillas materiales: la generalización absoluta del billete de solo ida
the one-way ticket. Los tanques pueden marchar al frente, pero una vez ahí, carecen de la física elemental de los surtidores para reabastecerse o emprender el repliegue estratégico, obligando a los ucranianos a canibalizar su logística, instalar tanques de reserva adicionales y sacrificar espacio crítico de carga de que de otro modo usarían para transportar municiones o drones de combate. La simulación mediática, pues, está herida de muerte por la terca física del subsuelo. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Y queridos amigos, pues es el diagnóstico clínico quirúrgico inapelable que nos arroja el subsuelo estratégico en este inicio de semana. Las narrativas apocalípticas de Reuters y medios occidentales y los éxitos de Pronter de la Matrix se desintegran de forma fulminante cuando chocan contra la terca física de las reservas reales de 1.7 millones de toneladas métricas de Moscú, el cortocircuito eléctrico de Zaporozhia y la destrucción de la logística de los carburantes en Kropyvnytsky. No se puede sostener un frente militar ni tapar el vaciado de polvorines con libretos fiduciarios de oficina. La geografía del arenero ya ha dictado su veredicto material. Sí, amigos, apoyen a De Qué Hablan Geo. Den el me gusta necesario si les ha parecido este informe. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Esto es lo que sostiene este canal con vida. Compartan este video y no se olviden de dejar su dictamen forense abajo ahí en los comentarios. Un ancla es suficiente. ¿Logrará el cartel petrolero interno ser purgado a tiempo por las fuerzas de defensa territorial antes de que la pinza rusa sobre las arterias logísticas decrete el colapso total de Kharkov y Zaporozhia? Pregunto nomás. Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.